¿Qué tal amigos? Hoy vamos a preparar un arroz frito chino. Para ello vamos a necesitar huevo, ajo y jengibre, brotes chinos, bacon o tocineta y camarones, zanahoria y cebollín. Vamos a picar nuestras verduritas, del cebollín solamente la parte blanca. Ya con nuestras verduritas listas procedemos a nuestra preparación. Vamos a usar un arroz del día anterior. Con los 2 huevitos vamos a hacer una tortilla, solo vamos a agregar sal y pimienta y listo. Tal vez no te parezca común el huevo en nuestra preparación, pero le entrega un poquito de carácter y sabor a nuestro arroz. Ya teniéndola lista, la vamos a rebanar y la vamos a reservar para usar más adelante. Vamos a agregar un chorrito de aceite para sofreír nuestros vegetales. Si aún no eres fan de los vegetales, el momento es ahora. Mira qué colorida esta preparación. A medida que vamos avanzando en nuestro sofrito, agregamos el bacon. La grasita que va a ir desprendiendo nuestro bacon va a llenar nuestras verduras de sabor. Ese sabor que tal vez no sea tan sano, pero es tan delicioso. Es el turno de nuestros favoritos, las gambas o camarones. Con esto nos anotamos un golazo de sabor. Con los camarones solamente corto tiempo. Cuando ellos cambian de color ya están listos, porque si no se nos pone chicloso. Para que lo tengas en cuenta, toda nuestra preparación ha sido en fuego intermedio. Y ahora agregamos el arroz. El arroz tiene que ser del día anterior, preferiblemente refrigerado para que se elimine el almidón del grano. Yo usé el equivalente a 2 tazas de arroz. Mucho gusto, si es tu primera vez en este canal, yo soy Joana y me complace cocinar contigo. Ahora avanzamos con la siguiente etapa de nuestra preparación. En la descripción te voy a dejar unos enlaces de comidas asiáticas que estoy seguro que te van a encantar. ¿Se acuerdan de la tortilla que teníamos reservada? Pues vamos a incorporarla a nuestra preparación. Mira nada más la pinta que está tomando esto. Presta atención la soya que le vamos a colocar a este arroz. Es una soya que tiene que ser oscura, preferiblemente que diga en la etiqueta dark. Ojo que no es la tradicional de supermercado porque tiene mucho líquido. Esta soya la consigues en los comercios chinos, cualquier chino consigues esta salsa de soya dark. Igual quiero que sepas que esta salsa no determina la preparación. Igual, si usas la otra salsa te va a quedar riquísimo. Con esto quiero decir que esta cocina está adecuada para todos los hogares y también para todos los presupuestos. Ahora vamos a agregar los brotes. Yo conseguí estos brotes envasados, pero vale cualquier brote que tú consigas. Al comienzo te comenté que solo usamos la parte blanca del cebollín, ahora es el turno de la parte verde. Esto va a aportar más color a nuestra preparación. Como noté mi arroz un poquito paliducho, vamos a agregarle unas gotitas más de soya. Mézclalo todo para que se integren todos los sabores. Si te está gustando este video, aprovecho para pedirte que te suscribas a este canal y le des like, ya que me estarías ayudando para seguir creando este tipo de contenido para ti y toda la familia. Sigan viendo. Y como no hay un arroz chino sin un pollo agridulce, pues quédate que te tengo 2 acompañamientos para este plato. Seleccionas 4 piezas de pollo, la picamos en pedazos, salpimentamos y colocamos especias al gusto. Vamos a colocar un chorrito de vinagre de arroz. Si no tienes, le puedes colocar un poquito de vinagre de manzana. Le vas a colocar también de la soya que usamos para el arroz y dejamos marinar un rato. Y llevamos este pollito al spa y le damos unos masajes para que se integren todos los sabores. Y ya de vuelta a la realidad, le colocamos una travesura de gallo y dejamos reposar. Reservamos para hacer nuestra salsa agridulce. En una sartén vamos a colocar 150 ml de agua, 6 cucharadas de ketchup, 1 cucharada de vinagre de arroz o puede ser vinagre de manzana, 1 cucharada de salsa de soya y 3 cucharadas de azúcar. Puede ser azúcar mascabado o azúcar blanca, la que tengas. Vamos a reducir la salsa a fuego lento.
Constantemente vamos a ir removiendo para que no se nos pegue. Para terminar de espesar nuestra salsa vamos a colocar 2 cucharadas de maicena diluida en agua o fécula de maíz. Continuamos removiendo hasta que veamos este efecto, que se llama punto de nape. Una vez lograda esta consistencia, vamos a rescatar nuestro pollo y lo vamos a pasar por maicena. Te doy este tip de practicidad. Coloca tus pollos en un tupper, le colocas la maicena y menuquéalo y menuquéalo. Habiendo logrado que estén bien empolvaditos, entonces vamos al sartén para freír nuestro pollito. Vamos a ir colocando el pollito de porciones pequeñas para que no se nos enfríe el aceite. Así lo vamos a hacer con todos hasta obtener un color doradito. Mira qué lindos quedaron. Ahora lo vamos a colocar en servilleta para que absorban todo el aceite. Una vez retirado el exceso de grasa, volvemos al wok para incorporar la salsa y hacer nuestro pollito agridulce. Vamos a revolver constantemente hasta que todo el pollo se le adhiera toda la salsa. En este punto solo dejamos reducir un poco la salsa para servir. Coméntame de qué país nos miras y estaré feliz de contestar tus comentarios. Y aquí te traigo el plan B. Si no te gusta la del pollo, pues te traigo la del cerdo. Y comenzamos con 2 chuletitas que tenía en el refri. Las tenía con huesito, le retiré el hueso y vamos a salpimentar. Solo sal y pimienta. Hacemos lo mismo por ambos lados. Ahora vamos a cortarle los bordes para que no se nos encojan las chuletas. La preparación de estas chuletas es muy conocida en la cultura japonesa como tonkatsu. Recuerda que este momento cultural es presentado por Cocina con Joana y no olvides suscribirte. También puedes compartir este video con tus amigos en las redes sociales para que sepan que vas a cocinar a continuación. Si es de tu agrado, te invito a experimentar realizando la cocción en freidora de aire, sartén o freidora tradicional. Ten presente que todos podemos hacer estas recetas con los utensilios que tengamos disponibles en casa. Vamos a realizar una tempura. Vamos a colocar misma cantidad de agua y misma cantidad de harina de trigo para pasar nuestras chuletas por la tempura. Vamos a colocar sal y pimienta al gusto a la tempura. En otro contenedor vamos a tener panko o pan rallado. Rebózalo bien por ambos lados en el panko para que todo quede bien impregnado y después de acá va para la quinta paila. A 190 grados 5 minutitos y esto va a quedar crocante. Revísalo hasta que tengamos el color característico doradito de nuestra chuleta. En un recipiente vamos a colocar miel, una cucharada de salsa de soya y una cucharada de aceite de ajonjolí para hacer una salsita para esta chuletita. Vamos a batir hasta emulsionar la salsa y luego se la vamos a colocar a las chuletas y esto va a quedar delicioso. ¡Qué rico! ¡Qué rico es comer! Esto me hace feliz. Gracias por haberme acompañado a preparar esta rica receta.